Hola, buenas noches. Estamos a miércoles día 24, ya estamos a jueves día 25. Está nuevamente confirmado la Moncloa. Vamos a empezar diciendo dos o tres cosas que repetimos estos días, aprovechando este día un poco de reflexión, digamos. Lo primero, recuerden de si pueden ir viendo los vídeos que van apareciendo en el programa, sobre todo los del principio, en vez de ver el relojito este, los que están en directo del estreno. Segundo, intentar aumentar el número de suscritos en el canal. Desde ayer lo estamos repitiendo, hay casi un 20 y pico por ciento de gente que nos escucha y no está suscrito, es algo también importante. Y tercer fundamental, redistribuir y mover por todos lados que puedan los vídeos para intentar hacerlo, digamos, lo que llegue al máximo de gente posible, vamos a decirlo así. Es una manera diferente de empezar hoy, pero hoy es un día de esos, nuevamente, de esos extraños, de esos que se hace difícil intentar entender en qué situación estamos. Ya lo hemos comentado algún otro día, que estamos, parece, en medio del huracán y cuando uno está en el ojo del huracán, pues no acaba de ver un poco por dónde van los tiros. Porque hoy que ha vuelto el escenario en el Congreso, que va a ser nuestro primer tema, pues parece como si no hubiera pasado nada en estos meses. Vamos a entrar posteriormente en el tema de, siguiendo un poco la senda esta del Congreso, en ese paquete de 11.000 millones que ha anunciado el presidente del gobierno, y vamos a explicar un poco lo que a algunos nos parece cuanto menos ridículo a estas alturas. El tercer tema va a ser que Sanidad desaconseja participar en el 8M mientras el gobierno lo autoriza. Algunos pensamos que Sanidad estaba dentro del gobierno. Según parece, no debe ser así. Y luego, finalmente nos vamos a intentar centrar en el tema de volver a explicar un poco la situación sanitaria donde en este momento solo dos comunidades están por encima, digamos, de los índices que deberían estar, que son el País Vasco y Madrid. Parece que la normalidad vuelve a venir como vino en su momento, recordemos, pues hacia junio o así del año pasado. Parece esto un, digamos, como un tobogán que sube, baja, sube, baja. Vamos a ver cómo se desarrolla. Empezamos pues por lo que hemos comentado. Estamos en un día un poco extraño. Vuelta al Congreso, parece que no ha pasado nada. Ha sido cuanto menos sorprendente el pleno de hoy. Vamos a intentar analizarlo desde lo que decimos a veces desde Marte, a ver si se intenta entender un poco mejor, porque hemos vuelto, por un lado, a los aplausos recíprocos, a los abrazos entre los dos miembros del gobierno. Por otro lado, al PP, que parece encantado de la vida en su función de intentar que el PSOE se cargue a Podemos. Fíjense que está hasta pactando, según parece, el Consejo General del Poder Judicial, algo que, por cierto, Europa no entiende, porque Europa no entiende que sea no el PSOE, sino que sean los partidos políticos los que elijan jueces. Algunos tampoco lo entendemos, y el PSOE parece encantado, y como decíamos hoy, si pone ese acuerdo finalmente se decide por el PP, pues parece que Casado estará poniendo los clavos del ataúd del Partido Popular. Algunos no entendemos esa postura. Por otro lado tenemos a Vox, que como comentamos otro día en una inteligente entrevista, Santiago Abascal dijo algo que creemos que es muy cierto, que ellos no pueden cubrir todo el espectro que dejarían el PP y Ciudadanos, con lo cual dejarían un electorado huérfano. Solo hay que ver los datos de Cataluña. Es que lo hemos dicho una, dos, tres, 40 ocasiones. España repite el modelo catalán. Y fíjense el modelo catalán. Ascenso de Vox, pero no ha logrado cubrir el vacío dejado por Ciudadanos y el Partido Popular. Esos votantes se han quedado huérfanos porque no ven a Vox, no ven ningún referente, obviamente no ven el socialismo, obviamente en el caso catalán no ven el independentismo y al final se quedan en casa. Y esa realidad, seguramente algunos creemos, se está traspasando a nivel español. Y es una maniobra bastante inteligente desde cierta izquierda organizada por el inefable Iván Redondo, que lo que está haciendo es esa debilidad, vamos a intentar explicarlo, esa debilidad constante del PP de someterse al poder actual con tal de intentar aguantar hasta unas elecciones, lo único que está haciendo es dejar un vacío
de votantes, de gente que no sabe a quién votar, porque no todo el mundo va a votar a Vox, y no ya lo decimos nosotros, lo dice el propio Santiago Abascal, que para aquellos fans de Vox supongo tendrán más verosimilitud que lo que podemos decir nosotros. Pues como reconoce Santiago Abascal, ellos no pueden cubrir cierto espacio electoral. Y el abandono y la traición de Casado, ya no hablamos de Ciudadanos, deja ese espacio vacío. ¿Y qué significa? Pues que aunque el votante tradicional, como pasó en Cataluña, de la izquierda, abandone al partido, habrá suficiente margen para que con una votación muy reducida, estamos hablando de niveles del 50-55%, en cualquier elección el gobierno socialista se mantenga en el poder. Porque sus votantes, una parte de ellos son fieles hasta el final. Y esa es la diferencia que alguna vez hemos explicado en las elecciones en este país. Hay un cúmulo de gente entre el 4 y el 6, si pusiéramos, siempre hemos dicho el 0 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, entre el 4 y el 6 muy voluble, que se adaptan según elección y según el liderazgo de cada partido a un partido u otro. Cuando desde el centro derecha, vamos a decirlo así, se abandona a esos votantes, tiene muy difícil vincularse a un partido como el socialista, que se va arrimando cada vez más al 3, incluso al 2 de la extrema izquierda en algunos momentos, que al centro. Y ese viraje proporciona y origina obviamente el abandono de muchos votantes socialistas, no lo vamos a negar, pero combinado con el desastre de gestión del Partido Popular, en este caso, y Ciudadanos, pues deja un vacío grande, muy grande. Y el votante de Vox, aunque algunos fans no lo entiendan todavía, pues se queda en el 7, quizá baje a veces al 6, pero no recoge el 5, ni el 4, ni el 5,8. No es estrategia política, es simplemente intentar entender un poco este país. Y el modelo catalán en ese sentido se está repitiendo en España. Y en Cataluña ha sido refrendado por las urnas. Hundimiento total de Ciudadanos, hundimiento no total, pero muy hondo del PP, desaparición de las opciones de voto para muchos votantes en Cataluña. Al final, lo que te das cuenta, que la política de los partidos no se hace mirando al electorado, no se hace mirando a la calle, se hace mirando el mantenimiento de sus cargos. No se entiende el caso del PP, no se entiende el caso de Ciudadanos, obviamente, donde incluso en los momentos tan duros escuchas de algunos parlamentarios, tanto europeos como nacionales, que parecían tener un poco de criterio, argumentos sumamente, vamos a decir, delicados para la inteligencia. Está claro que hay mucha gente en la política que sabe que sin la política tendría que volver a un sueldo miserable y a una vida seguramente aburrida y sin pasiones. Y claro, que pongan por delante eso a su gestión del ciudadano, pues parece cuanto menos lamentable. En el caso PP lo estamos viendo en ese intento cada vez más descarado de unirse en cierta manera a un PSOE que abandonara a Podemos. Lo estamos viendo en los pactos por el Consejo General del Poder Judicial, donde vuelven a ignorar como partido que los jueces son un poder del Estado. Y lo que debería hacer cualquier partido serio no es elegir a los candidatos, como están haciendo, sino dar a los jueces la potestad que ellos elijan a quien les dé la gana. Está claro que la judicatura tampoco es un lugar virgen. Ya extraña que en un país haya una asociación de jueces de izquierdas y otra de derechas. Se hace cuanto menos extraño. No diremos que los jueces no sean personas y que tengan sus ideas políticas, pero quizá deberían aprender de que ellos en la política tienen un espacio, y es un espacio que se llama poder judicial. No es un espacio que se llama poder político. Cuando mezclas ambos, te estás equivocando. Y en ese ramalazo, vamos a decirlo así, parece que los jueces no están acabando de encontrar su lugar. Deberían negarse radicalmente a aceptar cualquier imposición de los partidos, los candidatos propuestos por los partidos deberían negarse a aceptarlo, pero al final pasa lo que pasa. Hay jueces ambiciosos, hay jueces que les importa poco tener poder judicial
que la justicia sea un poder del Estado y les importa tener poder individual. Dijimos hace tiempo que uno de los grandes problemas de este país, curiosamente, es el individualismo, que la crisis, la pandemia, no afectaba hasta que te tocaba realmente directamente. Pasaba en la economía, pasa en la política, pasa en la judicatura, pasa en todos los aspectos. Estamos delante de un planteamiento y de una gravedad que no es solo una cuestión de partidos, es una cuestión social. Estamos en un país en profunda depresión, en profunda crisis y en una crisis sobre todo, que podemos decir, casi sistémica, es decir, una crisis no solo de los partidos como algunos creen, no solo de algunos estamentos, sino realmente de toda la sociedad. Porque claro, uno se plantea, desaparecen las opciones, por ejemplo, en el caso de Cataluña, por poner el ejemplo que hemos dicho que parece que es lo que va a suceder en España, de votar a ciertos partidos en ciertos espectros, y nadie hace nada. Los que estaban fracasan pero siguen. Nadie les pide explicaciones. Pierden el 90% de los votos y siguen como diputados. Siempre ponemos el mismo ejemplo de las empresas. ¿Quién en una empresa perdería el 90% de la facturación y seguiría tranquilamente cobrando sueldos millonarios? Pues esa es la realidad de este país. Estamos delante de un grave problema que los políticos parece no pueden solucionar y muchos estamentos de este Estado parece que no saben solucionar. Estamos delante no de un problema exclusivamente político, sino de un problema de la sociedad en sí. Muy pocos gestores, muy malos gestores y sobre todo muy poca preocupación por salvaguardar el Estado. Cada vez parece que se ve más lejana cualquier solución. Solo hay que ver hoy que hemos visto en el Parlamento un partido con más de 120.000 muertes a sus espaldas, un partido que se ha olvidado de las residencias que era su gestión, gobernando ambos, un partido con un líder que quiere pactar a cualquier precio a pesar de sus fracasos continuos, otro partido con una líder que se deja el 90% de los votos en su país, un partido que admite que no puede cubrir cierto espacio porque es consciente que no lo va a poder hacer, y una serie de partidillos que se dedican a decir que no estamos en democracia, pero mientras a final de mes cobran religiosamente. Con una amalgama así, uno realmente piensa que quizás es eso, que estamos en el ojo del huracán, que todo algún día deberá explotar de alguna manera, pero lo cierto es que aunque explotara, no se acaba de ver tampoco la solución. La última explosión, vamos a decirlo así, que pasó en este país, curiosamente, fue en la transición, en el 75. Y allí sí que había una serie de personas con carácter que asumieron una responsabilidad delante de un país, digámoslo claramente, que era totalmente franquista. Y de un día a la mañana se convirtió en democrático. Pues eso mismo parece ahora, que estamos en un país asumido en el desastre, con la diferencia que no tenemos líderes, no tenemos personas que sean capaces de mutar esa realidad y convertir la desgracia actual en ilusión. Y un país que no tiene ilusión, un país que no cree en el futuro, un país cuya juventud se desparrama por todos lados, porque no hay que olvidarlo, protestan los tarados, vamos a decirlo así, pero la juventud tiene pocas posibilidades ahora mismo. No vamos a explicar ninguna cosa diferente. Igual, obviamente, que la gente de 50 años, por ejemplo, que se quede sin empleo, pocas posibilidades tiene de trabajar. Las cosas son como son, se han de decir con meridiana claridad, sin ocultar nada. Y todo eso, ¿dónde nos lleva? A un escenario donde los dirigentes actuales son incapaces de ver nada, son incapaces de perseguir la ilusión y lo único que hacen es decir mentiras. Porque hay que decirlo así, claro, yo ya hemos visto, un claro ejemplo. La medida que ha anunciado el presidente del gobierno de 11.000 millones nos recuerda a esa medida de los 200.000 millones falsos que dijo al principio de la crisis. Pues estos 11.000 millones para empresas, pymes y autónomos no deben ser muy ciertos cuando ni se ha planteado el escenario, ni se ha planteado las fechas, ni se ha planteado nada. Es otro titular de humo
para intentar adentrarse en ese camino de la mentira que todos los partidos cada vez investigan más. Parece que es quién la va a decir más grande, quién va a alejarse más de la sociedad y quién a final de mes va a seguir cobrando. Y esa es la realidad. Mientras el país se desangra, las empresas cierran, las ilusiones desaparecen y mucha gente, como en el ejemplo de Cataluña, cree que la política es nociva. Y claro que la política en este país es nociva, pero el concepto de la política, volvemos a insistir, nace para gestionar los problemas de la gente. En este país se ha prostituido tanto la política que ahora mismo solo existe para satisfacer los egos y los bolsillos de los dirigentes. Y eso es un escenario complicado porque si no hay ningún líder, no hay nadie que asuma una serie de responsabilidades, estamos en el mal camino. Y alguno se preguntará, ¿y quién puede ser ese líder? Bueno, está claro que la clase política no existe ese líder. Ya saben que en cualquier partido quien intenta levantar un poco la voz es literalmente aniquilado. Sí que es cierto que en algunos partidos van dando ideas mejores o peores, pero está claro que el asentamiento de los dirigentes políticos es tal que solo hay que ver un detalle, que un partido pierde el 90% de los votos y los pocos diputados que queden aún alaben a su líder como si fuera Dios. Otro partido se desmembrana, como el caso de Podemos, todos sus principales fundadores desaparecen y los que quedan creen que es Dios. Otro partido cae en las encuestas, genera directa o indirectamente 120.000 muertos, hunde la economía del país y el partido envía al responsable a unas elecciones que curiosamente gana. Esa es la realidad de este país. No lo vamos a cambiar con este programa, no lo vamos a cambiar de ninguna manera, pero siempre decimos lo mismo. Hay que tener la vista delante, la ilusión siempre atenta, porque si no, entraremos en esa dinámica de perdedores donde está toda la clase política y que no nos llevará a ningún lado. En los momentos difíciles hay que intentar sacar lo mejor de cada uno, intentar aprender de los errores e intentar guardar a veces las espaldas. No hay que decirlo de otra manera. Y ahora estamos en un momento no malo, lo siguiente. Y ahora sí que empezamos algunos a ver, con estas manifestaciones de hoy en el Congreso, que los dirigentes empiezan a ver que estamos a punto de tocar fondo y están preparando, digamos, una cierta salida, como si con ellos no hubiera ido la cosa del desastre de estos años, porque lo más triste es que hoy uno ve el Congreso y se da cuenta que hay 350 fulanos, y decimos fulanos, que no son capaces de ilusionar a nadie más que a sus fans. Y los fans votan, obviamente, pero hay un montón de gente en este país, y en cualquier país, que ya no es exclusivo del fenómeno fan, que votan a quien ofrece propuestas, realidades o soluciones. Y ese espacio ahora mismo está en España vacío. Vacío, vacío, vacío. Solo los fans votan, hay que ver Cataluña, por poner el último ejemplo, solo los acérrimos, los que viven del sistema, están satisfechos. El resto, pues lo que decimos muchas veces, salgan y paseen por la calle, señores políticos, y verán la realidad. Vayan y pregunten al tendero, vayan y pregunten al bar, vayan y pregunten al restaurante, vayan y pregunten a la agencia de viajes o a cualquier negocio. No se puede ir engañando, no se puede ir diciendo que ahora vamos a 11.000 millones. Un ejemplo claro de cifras. ¿Saben lo que paga de media los autónomos en este país contando societarios y los no societarios? Pongamos 300 euros al mes. ¿Saben cuántos hay? Aproximadamente antes de la pandemia sobre 3 millones. Estamos hablando de unos 1.000 millones mensuales. Por 12 meses, que es lo que llevamos ya de crisis, empezó en marzo, 12.000 millones. Hagan sus cifras. El gobierno va a dar 11.000. Va a dar menos que si hubiera suprimido las cuotas a los autónomos. Con lo cual, en ese escenario está representando que la gran inversión del Estado va a ser como haber dado
3.000 miserables euros en 12 meses de crisis. Explicaba el otro día un restaurador que tenía restaurante en España y Francia, que en España había recibido 2.000 euros en un año, en Francia 10.000 euros cada mes. Cuando uno quiere jugar en primera división, ya no hablamos en Champions, ha de dotar de recursos a su equipo. O que tiene una cantera, perdón, iba a decir pedrera en catalán, que tiene una cantera muy buena, o unos jugadores muy buenos, unos jugadores, vamos a decirlo así, que les importa un carajo todo. Y entonces con menos recursos puedes hacer cosas buenas. Pero en un país que pretende ser grande, no puedes fulminar al 70% de tus creadores de riqueza, no puedes darles una miserable ración de 11.000 millones, que son muchos si fueran para usted o para mí, genial, pero no para 3 millones de autónomos, solo contando los autónomos, porque estás hablando de una inyección inferior prácticamente a lo que se ha pagado de autónomos durante todo este año de crisis, y hay que decirlo bien alto. Los autónomos hemos pagado más dinero entre todos en 12 meses de lo que este gobierno de miserables de Sánchez, de Iglesias, de Casado y Arrimadas, vamos a decirlos a todos, y los partidos independentistas van a aportar. Esa es la realidad. No están dando dinero, no. Han robado dinero en esta crisis que en otros países no se hacía y ahora simplemente lo están devolviendo. Y lo peor, que en el camino han matado y asesinado a la mayoría de creadores de riqueza de este país. Y hay que decirlo claro, porque esto no lo van a oír en ningún medio de comunicación. Ya saben, ellos también tienen su parte de ingresos, ellas también tienen su parte de dinero y ellos también tienen su parte de culpa. Esto no lo van a oír en casi ningún sitio. Tampoco debemos explicar que eso es que no hay democracia, que algunos estamos totalmente en contra de esa expresión. Claro que la hay. Lo que pasa que los que tienen el poder intentan aplastar a aquellos que simplemente explicamos historias para que la gente no opine como nosotros, sino que simplemente piense y razone. Porque al final, y volvemos a la esencia del problema, el problema de este país es la falta de educación, la falta de formación y la incultura generalizada. En un país de ignorantes se puede tomar el pelo perfectamente. Y el detalle, estos 11.000 millones que hoy anuncia Pedro Sánchez, seamos sinceros, son los millones que han pagado cuotas los autónomos este último año. Ni un euro más, ni un euro menos. No es dinero que da el gobierno, sino es dinero que los autónomos vuelven a poner en el mercado tras haberlo pagado durante 12 meses. Esa es la realidad de este país. Los autónomos mantienen este país y encima nos dan, y hablamos aquí como nosotros, migajas. Porque no tiene otra explicación. Haber quitado la cuota como se exigió en su momento en abril y no habría hecho falta estos 11.000 millones. O estos 11.000 millones en todo caso hubieran servido para algo. Pero dar ahora lo que ha dado antes es cuanto menos una medida humillante. Que ni un solo partido haya comentado este detalle significa la bajeza de la clase política, que seguramente en la mayoría de casos no han pagado autónomos en su vida, no saben lo que es y desconocen la realidad de la calle. ¿Qué podemos esperar de gente como Arrimadas? ¿Qué podemos esperar de gente como el oficinista Casado? ¿Qué podemos esperar del profesor Correpasillos Iglesias? ¿Qué podemos esperar del falso doctor Sánchez? Pues esos personajes son lo que son. Gente que no tiene capacidad, gente que no ha gestionado nada. Nos hemos olvidado, por cierto, al que ha estado en chiringuitos durante mucha época de su vida, que al menos ha dicho una cosa inteligente el otro día, pero forma parte del mismo grupo. Toda la clase política, y no hablamos ya de, perdón, de los independentistas que van rajando y luego cobrando a final de mes, toda la clase política engaña, miente para sobrevivir a esta crisis. Creen que ellos son los únicos que deben sobrevivir y algunos creemos que se equivocan porque al momento que exterminen a la clase que genera ingresos al país, pues no habrá dinero para todo. Y obviamente Europa no va a pagar dinero para pagar a los políticos. O hay un plan serio o no lo hay. Estos 11.000 millones, insistimos, son, para quien no lo haya entendido, las cuotas que hemos pagado todos los autónomos en este año
que ahora finalmente nos las van a devolver. Eso no es invertir en futuro de país, eso no es invertir en las empresas, eso no es invertir en las pymes, eso no es invertir en los autónomos, eso no es ayudar a aquellos que creamos riqueza en un país. Eso es simplemente ser un sinvergüenza. Claro y conciso. Hay que decir las cosas así. Claro y conciso, por cierto, la ministra de Sanidad que desaconseja ir a la manifestación del 8M, que curiosamente el gobierno autoriza. Ya estamos en esa situación extraña que decíamos al principio, del ojo del huracán. O sea, Sanidad, que en teoría forma parte del gobierno, desautoriza ir a una manifestación que el gobierno autoriza. De locos. Vamos, esto es como aquello que, vamos a poner un ejemplo tonto, aquello de hace 30 años, porque ahora los tiempos han cambiado, de que el adolescente quería salir de casa y le decía a la madre, no, y el padre sí, o al revés, el padre sí, la madre no, pero no llegues tarde, no sé qué, y acaban formando un galimatías que el crío o la cría acaba llegando siempre tarde, porque al final tenía la excusa de que tú me has dicho esto y tú me has dicho lo otro. Vamos a ver, Sanidad, si forma parte del gobierno, señora ministra, impóngase y diga que el gobierno no la apruebe. Gobierno, si Sanidad depende de usted, dígale que se calle o que no hable, porque si no, ¿qué estamos? ¿Con un doble gobierno? En fin, algo lamentable como todo lo que está sucediendo estos días en este país. Y hablando de lamentable, al menos parece que el dato de lo del registro sanitario parece que está mejorando de una forma veloz. Parece que hay algunas dudas en el caso de Cataluña tras las elecciones, que parece que hay una subida, pero en principio parece que están mejorando las cifras. Nos recuerda un poco al fin de cada ola, por ejemplo, al fin de mayo, donde bajó, como ha reconocido y el presidente, se equivocaron, haciendo ver que había pasado todo, obviamente lo ha dicho 7 meses después. Curioso, tras unos cuantos miles de muertos, da igual. A este presidente le importa poco los muertos, ya lo sabemos. Pues según parece, vuelve a bajar y vamos a ver si va a volver a subir. Recordemos, la Semana Santa este año cae la última semana, primera semana de abril, última de marzo, primera de abril, y ya veremos, porque las perspectivas turísticas obviamente son desastrosas, vamos a decirlo así de claro. Luego tenemos los inventos estos del pasaporte de vacunas, que parece un poco ridículo plantar el pasaporte de vacunas cuando no está vacunado el 100% de la población. Pues claro, imagínese una comunidad donde alguien plantee, como parece que alguno está intentando plantear, que sea obligatorio el pasaporte de vacunas y resulta que la vacunación ha llegado al 25% de la población. El que quiera moverse y no está vacunado, que tiene que ir con una pistola al hospital para que le vacunen, porque nos ha recordado hoy alguna comunidad que la vacunación va cuando te llaman, no cuando te da la gana. Es todo un poco sorprendente, es decir, es todo un poco historias lamentables que podríamos decir, es decir, historias que no se acaban de entender. Parece que no hay criterio, no hay nada, la única intención es esa política de geometría, de conseguir los votos, de conseguir yo que sé qué, de conseguir al final, la sensación de uno es que la gente se desilusione de la democracia y del sistema. Eso parece el objetivo fundamental de los políticos actuales, que intentan en cierta manera mantener sus partidos con un número reducido de votos, porque saben que si todos desaparecen del espectro electoral, unos porque, como confiesan, no pueden llegar a cierto espectro y otros porque hacen medidas que no se entienden, lo único que hacen es perpetuarse en el poder. Y claro, cuando la basura se perpetúa en el poder, se hace complicado moverla de sitio. Porque claro, uno puede culpabilizar ese 40, 40 y pico por ciento en Cataluña, por ejemplo, de no haber ido a votar. Pero nosotros lo dijimos en su momento. No han ido a votar de una manera consciente seguramente. Y no han ido a votar, y lo dice uno que sí que fue a votar, porque ningún partido les ilusiona. Y ya sé que hablar de ilusión para muchos políticos es complicado, porque seguramente no han tenido una miserable ilusión en su vida fuera de tener un cargo público. Pero todo, señores políticos, que muchos nos escuchan, se transmite por algo básico como ilusionar a los que tienen. Aquí intentamos ilusionar con el programa, más o menos. Hay gente que le gusta, gente que no le gusta, gente, pues mire, que no tiene otra cosa que hacer y gente que está entusiasmada, suponemos. Pero al final, el propósito siempre es intentar ilusionar. Y tú intentas ilusionar primero cuando transmites transparencia, cuando transmites lealtad y cuando intentas transmitir historias reales. Cuando haces como los políticos, que te separas de la calle, te separas de la realidad y te separas de todo,
no transmites ninguna ilusión, señores políticos. Transmites hasta miedo. Transmites pánico, transmites, incluso en muchos casos, y aquí podríamos poner los dos más claros, Casado y Arrimadas, transmites poca vergüenza, transmites incredulidad, transmites la sensación esa de decir, oiga, yo en la vida personal, en mi vida profesional, puedo perder el 90% de los ingresos, cualquiera que nos escuche, hasta un pensionista, puede perder el 90% de los ingresos y no culpabilizar a nadie. Parece que no. Pues eso es lo que hacen los políticos. Y con un par de narices, vamos a decirlo así de claro. Que no pasa nada, que la culpa es de los votantes. No, la culpa es de quien no sabe ilusionar. Y quien a día de hoy no sabe ilusionar, y es muy claro, es la clase política. Y estamos en esos días problemáticos que llevamos tiempo diciendo, donde parece, por un lado, que el PSOE quiere hacer desaparecer a Podemos culpabilizando a todos, a pesar de los aplausos de hoy y casi los abrazos lacrimógenos que ha habido hoy entre Iglesias y Sánchez. Casado sabe o cree saber que su única oportunidad de llegar vivo a las elecciones es juntándose con el gobierno este y apoyándole como sustituto de Casado. Ciudadanos, ¿qué vamos a hacer Ciudadanos? Es para echarse unas risas, no hay nada más que decir. De Ciudadanos creemos que no se puede decir nada más. Vox, que es consciente por primera vez, lo cual al menos te da una alegría de que sean conscientes por primera vez que no pueden cubrir, a pesar de lo que digan los fans, algunos en este programa, no pueden cubrir ese espacio electoral. Insistimos, frase de Santiago Abascal, no frase nuestra, bueno, perdón, frase nuestra desde hace meses, que tenían un tope, frase que ha dicho Abascal hace un par de días. Desconocemos si nos escucha o no, pero en todo caso una realidad palpable. Y los independentistas ya sabemos, cazando votos en su casa de Asterix, en su reducto, engañando por arte y por birloquia, lo que sea, e intentando no tener una visión unificadora de un país que si algo ha hecho en estos años, y lo seguimos diciendo, y por algo es grande, es porque ha conseguido aunar culturas diferentes, idiomas diferentes, mentalidades diferentes, todos bajo la misma, bandera o banderas, no lo vamos a negar. Esa es la realidad. Esto no es la Francia centralista que ha aniquilado los idiomas minoritarios, no es la Italia que también lo hizo, no es la Alemania que también lo hizo. Este es un país rico en cultura, un país rico en idiomas, un país rico en gente y un país vergonzoso en política. Y esa es la gran diferencia con el resto de países. Y gracias a eso, a esas grandes riquezas, a pesar de esta basura de política, pues hemos tenido años buenos. Porque la gente en este país tiene lo que en otros países a veces falta, es espíritu de superación, tiene ilusión y tiene siempre eso que a algunos les cuesta ver, una sonrisa a veces. Y eso, esas ganas de hacer las cosas, es lo que marca la diferencia. Solo nos faltaría tener una clase no tan basurera, no tan mediocre, decimos mediocre dándoles un halago, porque realmente es basura, no tan humillante, para hacer de este país dar un salto adelante. Esperemos que eso empiece a funcionar, que alguien empiece a mover alguna manivela y que de alguna manera las cosas empiecen a cambiar. Con esta estructura actual, con esta clase política, pues nos enfrentamos seguramente a un desastre, porque la ilusión desaparecerá y ese punto de partida fundamental en este país se extinguirá. Y sin eso, con la política que tenemos, nos enfrentamos a días complicados. Animamos a todo el mundo a seguir manteniendo la lucha, la fuerza, el coraje, todas esas cosas que intentamos repetir continuamente. Nos emplazamos mañana, tienen como siempre el Patreon, el canal, la transferencia. Nosotros vamos a seguir aquí, aunque nos acaben colgando de un puente, vamos a hacerlo así de claro. Tenemos las cosas claras, tenemos la idea de Estado clara, tenemos ilusión. Y me gustaría que todos los oyentes mantengan esa sonrisa a pesar de los días difíciles, mantengan la ilusión, la tenacidad, sigamos informando, sigamos construyendo esa red de datos que me van pasando a diario por Twitter, por email, etcétera, etcétera, para poder seguir informando.
e intentar que poco a poco, aunque sea poco a poco, todo el mundo empiece a pensar por sí mismo, como hacen todas las hormiguitas, para intentar cambiar las cosas. Es complicado, pero ya lo decía que el anuncio, nada es imposible. Pues en este país que hemos hecho maravillas, tampoco será imposible fulminar, eliminar, derrotar a la basura que ahora mismo está en la clase política. No ganaremos amigos haciendo este programa, no verán a ningún político saliendo en este programa, ya hicimos la prueba en el caso catalán y recuerden, los 9 se negaron a venir, cobardes, miserables, prefieren vivir de lo suyo y ahí incluimos a los 9 que eran candidatos. En eso todos los partidos se parecen. Hay personas interesantes en la política, pero la mayoría y los partidos son simple y llanamente basura. Y hay que decirlo de una manera clara y rotunda, y más a estas horas de la madrugada. Como decíamos, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.